Fernando VII, entre los insurgentes, los planes de unión o los supuestos planes de unión que después de todo lo que pasó, algunos querían traer, y los criollos. Porque una de las cosas que se nos ha dicho, que claro, si hubiera habido otro rey en España, pues bueno, los insurgentes lo hubieran acordado con él, pero Fernando VII discriminaba a los criollos, no los quiso nunca escuchar a los americanos, y claro, pues que eso precipitó la independencia. Los movimientos, digamos, secesionistas tienen muchísimos pretextos, muchísimas excusas, y uno de ellos básico es que Fernando VII no quiso escuchar a los criollos, discriminó a los criollos, y por tanto esos planes posteriores de unión que trajeron los que habían encabezado las insurgencias, pues fueron al traste por culpa de eso. Por supuesto, siempre con nuestro pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial. ¿Qué tal, Emilio? Hola Antonio, bueno, antes que nada, darte las gracias como siempre por la invitación a tu canal de YouTube, Voy a poner Antonio esto, Moreno Ruiz. Y sí, voy a vamos a poner estar esto más hablando de oscurito este que se tema veía luz. tan apasionante, ¿no? Esos planes de unión insurgentes y la supuesta discriminación que tenía Fernando VII hacia los criollos, ¿no? Y hay que decirlo, Antonio, todo esto parte de la propaganda liberal hecha en el siglo XIX. Después del reinado justamente de Fernando VII, porque hay que decirlo, Fernando VII, mientras reinó, fue muy querido por el pueblo, inclusive le tenían el mote del deseado, ¿no? Sí, no, Fernando VII sin duda, bueno, a ver, no es que fuera el mejor rey de nuestra historia, pero es lo que tú dices, finalmente la historiografía que nace en el siglo XIX, que es un siglo de ruptura, que es un siglo de revoluciones, que es un siglo pues que se trastoca todo lo que había sido la monarquía católica, y hay que entender la psicología de esa monarquía católica, porque la figura del rey es una figura política, pero también es una figura prácticamente sagrada en la concepción de lo que era la monarquía católica, y más con aquellos territorios tan extensos, ¿no? Que de hecho justo en época borbónica era cuando más se había expandido, llegando incluso a negociar los límites del septentrión en Alaska, entre Alaska y el actual Canadá. Se había hecho una política bastante interesante con los araucanos, ¿no? Que ya había iniciado especialmente en la época del último Austria, Carlos II. Y claro, pues Fernando VII toma el poder en una época absolutamente convulsa, de muchos conflictos civiles, de mucha incertidumbre económica, de la formación de nuevas potencias y, en fin, después de 300 años de monarquía católica que por desgracia se fue al traste, pero como decimos que hay un momento que parece que hay una posibilidad de que aquello no se rompa en mil pedazos y bueno, de que haya un poco, no una reunificación, pero sí un pacto para afianzar lazos, pero claro que se nos ha dicho machaconamente que por culpa exclusiva de un antipático Fernando VII, que era un europeo que discriminaba a los criollos, pues esto no se hizo. Pero además ese discurso, Emilio, tiene un vicio muy habitual. Y es como que todos los criollos estaban en contra de Fernando VII. Es decir, como que había dos barreras, ¿no? Por un lado los europeos, por otro lado los criollos. Y era una guerra entre europeos y americanos. Y eso, como hemos dicho y demostrado muchas otras veces, es esencialmente falso. Es esencialmente falso porque además, como nos recuerda uno de nuestros historiadores de cabecera, como es el amigo Francisco Núñez del Arco, Fernando VII tuvo un grupo de poder criollo y de hecho nuestro amigo Francisco lo califica como un promotor del poder criollo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Francisco, ¿no? De hecho, esa es una de las grandes falacias que se han convertido en mantra, ¿no? Es que durante el reinado de Fernando VII el monarca le dio la espalda a los criollos, dejándolos fuera de la administración pública y rehusándose a negociar también el poder con aquellos españoles americanos, siendo esta una de las causas de la independencia. Pero este mito es totalmente falso si observamos cómo estaba constituido el aparato burocrático de la monarquía hispánica bajo el mandato de Fernando VII. Nos encontraremos numerosos criollos en todos los niveles de la administración y con poder de toma de decisiones, desde Joaquín Mosquera y Figueroa en la regencia, pasando por su confesor, el peruano Blas Ostolaza, o hasta Fernando Millares en la Capitanía General de Venezuela, ¿no? Por citar algunos. Y una obra que habla sobre este asunto es la publicada en el año de 1977 por la University of Missouri Press, que por cierto, gracias a Francisco Núñez del Arco
por conseguirnos esta maravillosa cita, y bueno, cuyos autores de esta obra son los historiadores estadounidenses Mark Burkholder y D.S. Chandler, y el texto tiene como nombre From Impotence to Authority, The Spanish Crown and the American Audiencias, 1687-1808, donde señalan, pasándose los hechos, por supuesto, a Fernando VII como promotor de los criollos, y citan lo siguiente: a los americanos les fue también durante su reinado de 1814 a 1820 como durante los 6 años anteriores, o sea, durante las regencias. Más de la mitad de los nuevos hombres que nombró eran criollos. Las intenciones de Fernando de proporcionar altos cargos a los americanos quedaron igualmente claras cuando reconstruyó el Consejo de Indias con el mandato de que algunos de sus miembros serían siempre criollos, a pesar de la borrascosa reputación de Fernando VII como resultado de la derogación de la Constitución de 1812 y el regreso a las instituciones anteriores a 1808, no hizo retroceder el reloj para los nombramientos de audiencia, recayendo la mayoría en criollos. ¿Qué tal, Antonio? Bueno, es que otro de los ilustres criollos que tuvo, en fin, ¿qué te puedo decir? Otro de los ilustres criollos que tuvo muchísimo poder fue el peruano Duque de San Carlos, un peruano de muchas generaciones, grande de España y casado con una princesa austríaca. Tanto como dicen que había una barrera entre europeos y americanos, yo no tengo constancia de que ninguno de mis antepasados se hubiera casado con una princesa austríaca. No, no, en tu caso yo me imagino que tampoco, pero o sea que lo que voy con esto es que esa supuesta discriminación, pues, Fernando VII tendría todos los fallos del mundo y algunos más, pero ese argumento, entre comillas, argumento de que discriminaba sistemáticamente a los criollos, que más bien todo lo contrario. De hecho, Francisco Núñez del Arco también nos habla desde hace años pues, de la presencia de José Mejía Lequerica y otros muchos criollos que incluso en la época de cuando la invasión napoleónica estaban en la península y defendieron la península. Entonces, que hubiera un sistema digamos, discriminador que privara o que prohibiera a los criollos ejercer cargos públicos, que más bien fue todo lo contrario. Cuando tú hablas, por ejemplo, de Mosquera Figueroa, es que Mosquera Figueroa era el agente legal del rey, es que firmaba en nombre del rey y era criollo. Entonces, vemos en la esfera de poder de Fernando VII, lo que pasa es que, claro, estamos hablando de un periodo reducido, pero lo vemos rodeado de criollos. Su agente legal, su ministro plenipotenciario, su confesor y luego muchísimos criollos que venían a la península, entre los que en su día se encontraba Bolívar, porque Bolívar fue recibido en la península por Toro Alto, se casó con una península rica. Su tío Esteban Palacios y Blanco fue ministro del Consejo de Hacienda en la península, hay que decirlo así. Y fíjate que hay quien dice que tuvo un enfrentamiento con el entonces príncipe Fernando, que el futuro Fernando VII tuvieron un enfrentamiento jugando un juego que era parecido al polo, a caballo, que se pelearon los dos y que desde entonces puede ser uno de los motivos del odio a España, que en el caso de Bolívar era odio no solo a la patria de los antepasados, sino a su propia patria, porque sus antepasados eran funcionarios de la patria española en América desde finales del 16. Otra discriminación, supongo, ¿no? Sí, y algo muy curioso, Antonio, es que algunos autores sostienen teorías casi conspiranoicas de que durante los procesos de secesión en Hispanoamérica el rey Fernando VII se negó a negociar también con este bando insurgente, ¿no? Unos supuestos proyectos que tenían de unión, como en el caso de Bolívar, San Martín o Iturbide, ¿no? Esos famosos Sí. supuestos planes de unión. Quizás el proyecto más resaltante sea el plan de reconciliación del año 1820, que fue supuestamente auspiciado, ¿no?, por Simón Bolívar, donde no quiere romper con España, sino que buscaba la creación de un gran imperio constitucional hispano-criollo, y que la culpa de que no se diera y se disolviera el imperio, por supuesto, fue Fernando VII. Y cita uno de estos autores, porque no le quiero dar mucha propaganda. Es muy conocido dentro del mundo hispanista, lamentablemente. Lo cito: que los libertadores Simón Bolívar y José de San Martín no quisieron romper de forma absoluta los vínculos que unían a América con España, sino que buscaron con todas sus fuerzas la creación de un gran imperio constitucional hispano-criollo con capital en Madrid, o que la responsabilidad de la disolución del Imperio Español la tuvo Fernando VII, que prefirió estar preso en Europa y no libre en América. Bueno, eso de decir que Fernando VII prefirió estar preso en Europa que libre en América, ¿acaso él podía predecir el futuro?
era evidente. Bueno, yo creo que eso es hacer ciencia ficción. De paso que eso fue un plan de su padre, ¿no? De trasladar la familia real a América en caso de invasión, o sea, de Carlos IV, no de Fernando VII. Estamos haciendo aquí una ciencia ficción totalmente, ¿no? Sí, no, y si no querían romper con España, ¿por qué se hacían llamar libertadores? ¿De qué se estaban libertando? De ellos mismos, porque ellos mismos eran españoles y eran funcionarios y militares españoles, los que hicieron la independencia en muchos casos. Iturbide, San Martín o Bolívar son los máximos ejemplos. O'Higgins, el famoso hijo del virrey, ¿no? Entonces, ¿de qué se estaban libertando? ¿De ellos mismos? ¿De su familia? Sí, pero primero hay que señalar que cuando el gobierno colombiano nombró como comisionado en Londres a Francisco Antonio de Sea a negociar con España, ¿no? Por medio del embajador español Duque de Frías, o sea, lo hizo con el objetivo primero de lograr reconocimiento al gobierno de Colombia y un fin de la guerra. O sea, este plan de reconciliación era un proyecto personal de Antonio Sea, y sí es cierto que Bolívar le entregó poderes en blanco, pero el presidente de Colombia, Bolívar, no conocía el plan de Antonio Sea, o sea, Sea nunca se lo presentó. Y este plan de Sea tenía como nombre Proyecto de Decreto sobre la Emancipación de la América y su confederación con España, formando un grande imperio federal. Pero el principio negociable aquí, Antonio, es que España reconociera la emancipación de América. Así cita su primera propuesta, que lo cito, España reconociera la independencia de las naciones de Hispanoamérica. O sea, eso es lo primordial. Y ese mismo año de 1820, el gobierno colombiano, que busca el reconocimiento de España, lo logró parcialmente por medio de los tratados del armisticio de Trujillo en noviembre, donde el objetivo de Simón Bolívar, citado por el mismo Luis Perú de la Cruz en el diario de Bucaramanga, era el siguiente, cito a Bolívar. El armisticio de 6 meses que se celebró entonces y que tanto se ha criticado, no fue para mí, sino un pretexto para hacer ver al mundo que ya Colombia trataba como de potencia a potencia con España. O sea, el armisticio, sigo citando, engañó también a Morillo y lo hizo ir para España y dejar al mando de su ejército al general Latorre, menos activo, menos capaz y menos militar que el conde de Cartagena. Esto ya era una inmensa victoria que me aseguraba la entera y pronta libertad de toda Venezuela y me facilitaba la ejecución de mi grande e importante proyecto, el de no dejar un solo español armado en toda la América del Sur. Bueno, Antonio, tú me dirás qué planes de unión son esos. No, claro, y ahí, por ejemplo, tú que has citado a Pablo Murillo, que era muy buen militar, pero ahí yo creo que le hicieron la jugada y que es lo que le decía Morales, ¿no? El lugarteniente de Boves, que no estaba entendiendo la guerra en América. Él llegó, como hemos dicho, incluso prohibiendo homenajes al Taita Boves por una política de pacificación de espíritu. Llegaba con órdenes de la península de que los insurgentes había que tratarlo poco más o menos, entre comillas, ¿no? Como delincuentes comunes o como hijos descarriados, una mezcla de descarriados. eh, por ejemplo, hizo perdonar a un asesino como fue Arismendi y también hizo desarmar a muchos llaneros que se sintieron decepcionados, que habían combatido por la bandera del rey. Entonces, bueno, ahí le hicieron muchas jugadas a un Morillo que yo creo que hay que meterse en las circunstancias también de Pablo Morillo en esa época, lógicamente, ¿no? Con tantísimos problemas y tantísimas jugarretas que había en un lado y en otro. Pero yo concuerdo contigo, o sea, esos planes de unión realmente, mira, si es que además, cuando tratamos esta historia, tú antes has citado un dato importante, el tema de Carlos IV, que fue partidario de establecer la corte en México y de pasar entre Sevilla y Cádiz y embarcarse para América, que ahí fue la torpeza del motín de Aranjuez, eso fue una torpeza, entre otros, del mismo rey que estamos hablando. Pero es que volvemos a Francisco Núñez del Arco, es que el mismo rey Carlos IV en 1808 estaba dispuesto a hacer la reforma política, eso, estaba todo preparado en 1808 para que desde la península salieran infantes españoles para los distintos virreinatos y formaran un grupo de gobierno mixto entre europeos y criollos y hacer una mancomunidad hispánica, hispanoamericana, una Commonwealth para entendernos. Eso ya estaba dispuesto. Y ese dato que se lo salta la mayor parte de la historiografía es puesto de relieve por el historiador que estamos citando, Francisco Núñez del Arco, en su libro Quito fue España, del que yo le hice el prólogo. Y Francisco Núñez del Arco Emilio es uno de los historiadores que está diciendo desde hace años que Fernando VII no se está juzgando, perdón, con objetividad, con todos los fallos que tuviera. Pero es que una cosa es que el rey tuviera fallos y otra cosa pues es hacer, como tú dices, ¿no? Una propaganda
que opaque todo. No, no, se trata de hacer historia. No se trata de decir o de buscarse, no sé, un chivo expiatorio con el cual explicar todo lo que vino después, porque incluso si utilizamos a Fernando VII como chivo expiatorio, tú analizas lo que fueron después como gobernantes, por ejemplo, Bolívar, o el mismo Iturbide, o bueno, San Martín. Es que no fueron mejores que Fernando VII. Entonces, ¿por qué estamos utilizando a Fernando VII como chivo expiatorio por muchos fallos que tuviese? Es la pregunta que yo lanzo, porque los otros no solo no eran mejores, es que objetivamente fueron peores. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Y con todo eso, Antonio, el plan de reconciliación de SEA lo recoge el duque de Frías, que era el embajador de España en Londres, y lo entrega a las Cortes Liberales en ese momento, en 1820. Acordémonos que en España estaba gobernando el trienio liberal y era una monarquía constitucional. Y hay que decirlo, las Cortes rechazaron este proyecto. Obviamente al exigir el reconocimiento de la independencia y tener dudosos propósitos. Así que es falso que Fernando VII haya sido el principal artífice de la no aceptación de esta propuesta, ¿no? O sea, es otro mito más. Y algo similar también, Antonio, fue propuesto en las mismas Cortes Liberales por el diputado mexicano Lucas Alamán y fue rechazado. Y un año después, Iturbide consumaba precisamente la independencia de la Nueva España con el famoso Plan de Iguala que reservaba el trono de México al rey de España, un miembro de la familia real española, ¿no? Pero lo cierto es que las verdaderas intenciones de Bolívar las deja selladas en una misma carta escrita a Fernando VII desde Bogotá el 24 de enero de 1821, donde dice que la existencia de Colombia es necesaria y que le ofrece una segunda patria a los españoles. Cito al mismo Bolívar: la existencia de Colombia es necesaria, señor, al reposo de vuestra majestad y a la dicha de los colombianos. Es nuestra ambición ofrecer a los españoles una segunda patria, pero erguida, pero no abrumada de cadenas. Vendrán los españoles a recoger los dulces tributos de la virtud, del saber, de la industria, no vendrán a arrancarlos de por la fuerza. O sea, aquí Bolívar no está hablando de ningún plan de unión ni una confederación con España. Está diciendo que cada quien por su lado, ¿no? Y Claro, está ¿no? claro que se habla de Y con, naciones diferentes, que hay una óptica independiente, pero no antiespañola, eso sí, ¿no? y Se con busca toda, el Emilio, fin de ten en una cuenta, cruenta guerra, hay que decirlo, Antonio. Y el sí, sí, reconocimiento de la independencia. Bolívar nunca promovería un imperio confederación con la metrópoli, jamás. Simón Bolívar, Antonio, dejaría plasmado su ideal político y geopolítico en 1826 en el Congreso Anfitriónico celebrado en Panamá, el cual era una América unida sin España, y cuando fracasa se plantea una confederación de los Andes, el cual también es fallido. O sea, Bolívar va en fracaso, fue un total fracaso como político. total fracaso como político, principalmente como dictador, tal y como él se proclama, ¿no? Pero que además es lo que tú dices, o sea, todos esos supuestos, mira, eso que tú acabas de citar, ahí se ve, por ejemplo, entre otras cosas, que con esa despoblación que afectó a Venezuela por tantísimas matanzas como promovieron los bolivarianos, lo que necesitaban que los españoles no se fueran. Es que fíjate que fue, por ejemplo, algo parecido a lo que ocurrió en Cuba. En Cuba, cuando en 1902 los Estados Unidos ven que ya aquello no da más y dan permiso para proclamar a la República de Cuba, una de las primeras medidas que toman las autoridades criollas es reconciliarse con las familias españolas para que vuelvan, para que inviertan en la isla. Y de hecho, hubo 50 años de mucha prosperidad en Cuba gracias a ese intercambio con la península y con las Islas Canarias, ¿no? Entonces, claro, lo que está diciendo Bolívar es eso, que él lo que quiere es que vayan españoles allí porque aquello se le ha quedado despoblado, pero quiere montar, quiere seguir con su chiringuito. Chiringuito es una palabra que ahora utilizamos mucho en España para denunciar los tejemanejes políticos y demás, ¿no? Pero es que siempre, Emilio, si te fijas, volvemos a lo mismo. Bolívar no representaba a todos los criollos, porque es que Fernando VII hasta última hora tuvo un círculo de poder criollo. Y esta dialéctica, pues, bolivariana, sanmartiniana y turbidista, que ha sido la dialéctica mayoritaria, y además en la misma España europea no se le ha prestado atención ni se ha hecho un esfuerzo por contrarrestar esta propaganda, que volvemos a lo mismo. Si el mismo Fernando VII estaba rodeado de criollos en las más altas cotas del poder, ministro plenipotenciario, confesor, agente legal, militares, si había criollo por todas partes. Sí, no, y lo curioso, Antonio, es que aquellos que achacan
el fracaso de esos proyectos al rey de España, Fernando VII, ignoran con malicia o sin ellas que en el año de 1832, una vez perdidos los territorios continentales hispanoamericanos, el rey aceptó el Plan de Iguala o el Convenio de Córdoba. Eso es algo que se oculta. Bueno, Y, y, y en donde propone precisamente a su hermano don Carlos Isidro, ¿no? Carlos María Isidro, Y, sí. y sus descendientes como emperador de México. La propuesta fue rechazada, hay que decirlo, quedando claro que estos proyectos tenían otros propósitos, que es el de independizarse. Y bueno, y romper con España también. Y hay un trabajo muy bueno de la historiadora María de las Nieves Pinillos Iglesias sobre esta propuesta de Fernando VII de 1832, que la obra se llama Los proyectos de integración iberoamericana del siglo XIX, ¿no? Claro, esta historiadora se basa en fuentes primarias y en documentación de la época para escribir esta obra. Y la cito, Antonio. Como es sabido, los convenios de Córdoba sirvieron para que Iturbide fuera nombrado emperador. Sin embargo, en 1832, Fernando VII aún creía que podía resultarle de alguna utilidad y así, a través del conde de Puño en Rostro, hizo saber al comisionado de México en Londres, Manuel E. Gorostiza, quien a su vez se apresuró a comunicarle a su ministro de Relaciones Exteriores, Luca Lamán, que España reconocería la independencia de México en los términos siguientes. Número uno, que México se constituyese en una monarquía con una constitución representativa. Número dos, que ocupasen el trono mexicano don Carlos María Isidro y sus descendientes. Sin esas condiciones no se reconocerá en la vida, transmitió Gorostiza, que añadía lo siguiente, Gorostiza: levánteme de la silla al oír tamaño desatino y le manifesté que como ministro y ciudadano de México no podía ya, sin ser criminal, prolongar más esta conversación y que de caballero a caballero le juraba que proyecto más desatinado, más irrealizable y que indicase más ignorancia de las localidades que este era imposible que a nadie se le hubiera ocurrido. Está claro que la única finalidad perseguida por Fernando VII también a esas alturas era despejar el camino del trono a su hija Isabel II, colocando lejos a su hermano don Carlos, ¿no? Mm. Pero también está claro que todos estos supuestos planes de unión insurgentes, como los de Iturbide, como los de Bolívar o como los de San Martín, eran un engaño para reconocer las independencias y separarse de España. No es ningún plan de confederación con la madre patria, ¿no? Es Está que, además, claro, de hecho, sí, todo el movimiento insurgente, o en plural, los movimientos insurgentes que van desde la Nueva España al Río de la Plata, todos empiezan a hablar en favor de Fernando VII. Pero el mismo Saavedra, rioplatense, bueno, o alto peruano, si se quiere, lo reconoce, que simplemente lo hacían porque sabía que si no la gente no los iba a comprender. Esto lo reconoce abiertamente Saavedra. O sea, ellos nombran a Fernando VII como el cura Hidalgo, por ejemplo, pero no tenían ninguna intención en mantener, más bien todo lo contrario, aprovechan la invasión napoleónica para meter su idea revolucionaria y rupturista. Pero volvemos a decir lo mismo, que no es una cosa exclusiva de los criollos, que hubo muchos criollos que estuvieron en contra de estos movimientos separatistas. Y hablando del trienio liberal, que tú antes lo citaste, pues el trienio liberal empieza impidiendo que haya una expedición de refresco. Hay quien calcula que eran 20.000 soldados los que se iban a embarcar para América para ayudar a las tropas realistas, que salvo la expedición de Pablo Morillo y muy poco más, casi no habían contado con ayuda europea. Y en 1820 estamos en una fecha cuando empiezan muchos de estos planes, en un punto crucial porque buena parte de la América española, la causa secesionista estaba perdiendo. Y hay un antes y un después. Hay un antes y un después porque fue a raíz de precisamente de esta impedimenta que no tuvo lugar ese encuentro de realistas europeos y americanos, y bueno, ya después los planes, como tú bien estás exponiendo, Emilio, los planes secesionistas van por otro lado. sí, bueno, y acordémonos que también estaba el plan de enviar a América un nuevo ejército realista, ¿no? Y que Riego, Rafael de Riego, pues Sí, sí, es de anula todos estos 1820. planes que se tenían, ¿no? Sí, sí. Y hay que decirlo, si hubieran mandado esta expedición a América, la guerra hubiera cambiado y a lo mejor no se hubieran independizado en aquel momento, ¿no? Y de una manera tan violenta. Quizás en el futuro, pues hubiera habido
una independencia de manera pacífica, ¿no? Como lo pudimos ver en otras regiones de América, como en el Canadá, que se independizaron pacíficamente, o tenemos un caso hispano como Guinea Ecuatorial en África, que también se independizó pacíficamente, ¿no? O sea, Sí, hubiera pero sido muy el diferente el problema de devenir Guinea, de esta Emilio, república. el problema de Guinea es que después el proceso de independencia fue pacífico, pero lo que vino después no fue pacífico. Sí, totalmente de acuerdo. Después llegaron unas dictaduras sangrientas y bueno, en los últimos años es que gracias al petróleo, el descubrimiento del petróleo, pues se han calmado un poco las aguas a pesar de que todavía existe un régimen dictatorial, ¿no? En Guinea Ecuatorial con Teodoro en la cabeza. Es curioso que muchos líderes que han querido independizarse de España, lo primero que han hecho es proclamarse como dictadores, y el primero Bolívar, ¿no? Sí, es algo muy curioso, ¿no? Que luego estas repúblicas pasan por procesos dictatoriales y por guerras civiles, porque hay que decirlo, el siglo XIX hispanoamericano está lleno de guerras civiles. En Venezuela vemos una guerra federal que fue la continuación, ¿no? De la guerra de independencia, porque muchos pobladores pues aclamaban sus ciertos derechos, ¿no? Como poseer tierras, etcétera. Acordémonos que después de las independencias a las comunidades indígenas se les expropian todas sus tierras comunales y quedan algunas hasta baldías, ¿no? Y son rifadas entre los mismos criollos, o sea que el proyecto independentista fue más bien una forma de asentarse las élites criollas mantuanas, por lo menos en Caracas y en Venezuela, y no soltar el poder, ¿no? Ante la amenaza que veían de la monarquía hispánica de que estaba abriendo los derechos a todas esas clases sociales en la América española. ¿No? Y además, al final volvemos a lo mismo, hubo una parte de esa población hispanoamericana que incluso emigró para no reconocer las independencias. Hubo familias peruanas realistas, por ejemplo, que se quedaron varadas en Valparaíso, nunca pudieron navegar hacia la España europea, que era su deseo, pero hubo muchos otros criollos, especialmente de Venezuela y Nueva Granada, que emigraron a Cuba y Puerto Rico. O sea, Cuba y Puerto Rico en esos años turbulentos, y en la misma época de Fernando VII, emigran a Cuba y Puerto Rico porque quieren seguir siendo españoles americanos. Y no le fue nada mal con Fernando VII, porque de hecho en Cuba, de Fernando VII, precisamente por esta época convulsa, los criollos cubanos les dejó hacer y deshacer a su antojo, muchos que eso lo cuenta el amigo Ferran Núñez de Españoles de Cuba, y les dejó hacer y deshacer en el sentido del azúcar, en fin, de todo lo que se Pero está hay que viendo. decirlo también, Antonio, que los deja deshacer porque tienen miedo de una insurrección liderada por los criollos, ¿no? De que ocurriera lo Claro. mismo que ocurrió en el continente. Por eso es que deja a los criollos, pues, controlar más o menos la política de Cuba y de Puerto Rico. Sí, sí, no, y además era gente que había estudiado con los fisiócratas, hicieron experimentos económicos en la época, en fin, y de hecho en Cuba fue muy querido Fernando VII y probablemente Cuba y Sevilla serán los dos únicos lugares del mundo hispánico donde hay estatuas de Fernando VII todavía, aunque en Sevilla, en Cuba quizás sea más conocida que en Sevilla, que tú estuviste hace poco, y fíjate tú, yo que soy de aquí y no, nunca me he hecho una foto de esa estatua. Sí, bueno, hace poco cuando estuve en Sevilla la fui a visitar, es inmensa, es de bronce, pero lamentablemente tiene las manos mutiladas, ¿no? Porque hay que decirlo, en el siglo XIX, con toda la propaganda liberal que se incrustó en la sociedad en contra de Fernando VII, pues la estatua fue vandalizada y bueno, la escondieron en el convento de Santa Clara, ¿no? En Sevilla, la tienen ahí escondida por un lado porque lamentablemente la propaganda pues ha infectado la psiquis y la mente de los españoles y bueno, a Fernando VII se le tiene como casi que Satanás, ¿no? En la historia oficial, en la historiografía oficial española. Y fíjate que en Sevilla en ese siglo XIX perdió muchísimas de sus murallas, de sus puertas históricas y encima como algo de progreso. O sea, muchas veces el vandalismo se quiere disfrazar de progreso, pero bueno. En fin, Emilio, pues esperamos haber arrojado un poco de luz sobre qué fue Fernando VII, cómo fue su trato con los insurgentes y cómo fue su trato con los criollos, que realmente tuvo un círculo de poder criollo que luego continuó en Cuba y Puerto Rico. Y que ese círculo pues duró todo el siglo XIX hasta la guerra de invasión que llevaron a cabo los Estados Unidos. Porque, en fin, Cuba y Puerto Rico de hecho fueron provincias pioneras y fueron mucho más ricas que muchas provincias de la península, con todos los fallos que se cometieran, que yo no estoy diciendo que no se cometieran fallos, ¿eh? Pero bueno, esperamos haber arrojado un poco de luz, ¿no?
Y por supuesto, como tú sabes, siempre recomendamos desde aquí tu canal de Venezuela Provincial en Facebook, en Instagram, en YouTube, tus artículos que son muy buenos, muy clarividentes, de vez en cuando te peleas con el mundo, Camino de Guanajuato, ¿no? Esas cosas. Sí, exacto, si llegan insultando, pues se le manda el camino de Guanajuato, ya a llorar con las momias de Guanajuato. Pero bueno, también se trata de debatir, ¿no? Dentro del más mínimo respeto, por lo decirlo de alguna manera. También les recordamos a los seguidores de Venezuela Provincial seguir a Antonio Moreno Ruiz en sus redes sociales. Está en Instagram como, perdón, todavía no estás en Instagram, Todavía créate no, todavía la no. cuenta Mi de asignatura Instagram pronto. pendiente. Así es. Está en Twitter como un andaluz indiano, en Facebook como página oficial de Antonio Moreno Ruiz. También suscribirse a su canal de YouTube dándole me gusta y dándole a la campanita para así llegar a las notificaciones del material que sube Antonio Moreno Ruiz. Igualmente con Venezuela Provincial, suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y bueno, si quieren ser colaboradores de nuestro proyecto de investigación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial y de Antonio Moreno Ruiz. Con tan solo €1 ya nos están ayudando en esta labor de investigación histórica, y aprovechamos para mandarle un fuerte saludo y abrazo para nuestros patrocinadores o mecenas, como lo son Gabriela Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Domingo González, Lomeli San y Alberto Gil. Martínez, un saludo para Juan Cristóbal, por cierto, que me lo encontré una vez en el tren de casualidad y me dio muchísima alegría. Sí, Juan Cristóbal es mecenas de nuestras dos páginas, ¿no? Tanto de Así es, así Antonio es. Moreno Ruiz y Venezuela Provincial. Le mandamos un fuerte abrazo y saludo, y bueno, muchísimas gracias por apoyarnos en esta labor de divulgación histórica. Yo quería decir que a veces si no contesto en el canal o algunos requerimientos que me han hecho también sobre fuentes y demás, tenedme un poco de paciencia, de verdad que estoy últimamente muy desbordado de trabajo y bueno, voy a estar a 2 o 3 meses, voy a seguir desbordado. Luego Dios proveerá, tenedme mucha paciencia y muchísimas gracias por seguirme, por los estímulos que nos dais tanto a Emilio como a mí, como a otros tantos hispanistas que estamos en esta lucha que al fin y al cabo es una lucha de conocimiento, de comprender mejor nuestra historia para mejorar el presente y luchar por el futuro, porque la verdad que nos ha tocado una época cuanto menos complicada. Así las cosas, Emilio, te mando un fuerte abrazo desde el puerto y la puerta de las Indias. Y yo otro desde la Bella Corte de Madrid, Antonio. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.